Bueno, ya estamos de vuelta con el gobernador del Cusco, Werner Salcedo. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, Werner. Licenciada Maite, muy buenas noches. Maite, a secas, no te preocupes. No, la educación ante todo. Un saludo para todo el Cusco, mi Cusco querido y nuestra patria. Y en todo caso, magíster, pero ya esos temas o doctorados, esas cosas, Maite, para ponernos en un plan más sencillo. Werner, mira, hemos anunciado el hecho de que hoy se reunieron junto con la presidenta Boluarte en este denominado Consejo de Estado Regional. ¿Cuál es tu sentir respecto de este espacio? ¿Es un espacio de consenso? ¿Va a ser un espacio que va a permitir hacer más eficaz la gestión entre el gobierno central y los distintos niveles que existen en el Perú de gobierno? Mira, creo que lo que estos 3, 4 meses que estamos en gestión se están resumiendo en estos 2 días, en los cuales damos a conocer la parte que necesitamos soporte, apoyo, temas administrativos, temas de gestión de proyectos, el cómo efectivamente nosotros podemos llegar a dar solución a aquellas necesidades, demandas que tenemos como regiones, y esperando de que no sea un saludo más a esa poesía que la población ya está cansada, más por el contrario, que sean realmente espacios donde se decide, se ejecuta, porque ahí está prácticamente el 70-80% del país presente con sus gobernadores que lo dirigen. Entonces puede ser un lugar para que al menos se comuniquen de necesidades y eventualmente en el gobierno central puedan existir estas identificaciones. Que es público, es lo más interesante, y que a partir de ahí lo que nos queda es medirnos cuánto avanzamos, cuánto el Estado efectivamente dentro de esta escucha nos ayuda a solucionar los problemas, y cuánto también los gobernadores regionales somos capaces de ver versus la gestión pública lo que representa hoy, poder lograr esos objetivos. Al final no conozco, Maite, un barrio, puede ser en una ciudad, una comunidad campesina que no necesite o demande algo. Claro, todo el Perú. Todo el Esa Perú. es la realidad. Werner, ¿y cuáles serían las prioridades que, por ejemplo, se han presentado hoy en este espacio que digamos, tu gestión está presentando como justamente que se midan, como los hitos que tú quisieras que se empiecen a medir en tu gestión? Mira, creo que de un tiempo a esta parte lo que hemos hecho es dejar de planificar. El gobierno nacional tiene su propia lógica, tareas que en el tiempo ha ido asumiendo. Los gobiernos regionales de un tiempo a esta parte municipalizaron la economía, comenzaron a competir con tareas municipales, dejaron de ver proyectos que efectivamente cambien los destinos de pueblos, no de una comunidad. Claro. Y a su vez en los gobiernos municipales lo que vas a encontrar es el cómo, en un afán de buscar gestión, recursos, ellos recurren a todas las instancias y confunden, y frente a ello no había un espacio propio para decir: esta es la prelación de las necesidades que tenemos que atender. ¿Y cuáles son justamente esa prelación? Mira, lo que podemos decir a nivel del país, el primer lugar es el transporte. Eso es prelación estamos hablando de la región del Cusco. Como también del país. Pero digo, específicamente Cusco es en transporte. Cusco. Ya. Nosotros ya hemos entendido y comprendido cómo efectivamente desde el campo hemos comenzado a superar nuestros niveles de producción. A su vez necesitamos el acceso a tener una buena educación, una buena salud, y lo que genera ese desarrollo en esencia es el transporte. A partir de ahí es el tema de la salud. Ya. Esta pandemia nos ha desnudado la precaria situación en la cual se encontraba el Cusco y el país. ¿Tú dirías que tienen indicadores? O sea, tu gestión, ya que va a haber este espacio, ¿se va a regir en función a indicadores, a metas que quisieras ver que se concreten en el tiempo en que justamente estarás con este cargo? Claro que sí. ¿Cuáles? ¿Nos podrías hablar de 2 o 3, por ejemplo, Mira, en salud, en educación, en fin, en las partes productivas? En transporte nos hace falta interconectarnos entre varias provincias, capitales distritales que ya tienen una población que demanda y exige, por la dinámica que tienen, tener pistas asfaltadas, ya no carreteras con asfalto económico. En el tema de salud tenemos 353 centros de salud. Los 353 demandan atención. ¿Y eso está dentro de la competencia del gobierno regional? Está dentro de la competencia a medias, porque tenemos que seguir viendo ante los ministerios la gestión, por ejemplo, de personal. Ya. No depende de nosotros, pareciera que nosotros solo somos entes de paso, o en su defecto, el agua.
pero hay que entenderlo desde el concepto del cambio climático, la necesidad que tenemos frente a él, versus también el agua para el consumo humano. Entonces, en ese sentido, cerrar estas brechas, atenderlas, es fundamental, porque también en el Cusco ya no somos esa provincia, esos pequeños cerritos donde se tiene la concepción de que nosotros regamos 10, 20 hectáreas. Hoy nosotros hemos llegado a madurar, hay una institución Plan Meris que lo dirige el gobierno regional del Cusco, que ya se prepara para proyectos de 4.000, 5.000 hectáreas y que somos tan competitivos con la costa. Y lo que necesitamos ya son grandes represas, entendiendo también que desde el Cusco nace el río más grande del mundo, el Amazonas. Y por eso te decía, este tipo de obras de envergadura podrían en todo caso mejorarse en su gestión en estos espacios. O sea, porque para eso está teóricamente este lugar. O sea, tú, por ejemplo, has presentado este tipo de proyectos hoy, mañana va a haber otra reunión como para que estén mapeados, ¿no? Porque acá también tiene que aparecer el proyecto. Mira, estos ya están mapeados. Ya. En el Cusco en especial tenemos 3 zonas bien marcadas. La zona de provincias altas, donde está el corredor minero, en donde mesas de diálogo se han establecido desde hace 20 años. Y estas actas están presentes en el gobierno. Lo que faltaba era tangibilizarlos en los documentos como son los expedientes técnicos para que efectivamente comiencen su ejecución. Muchos de ellos no se han logrado completar por temas de burocracia. Claro. Licencias, en fin. En la otra zona es los valles interandinos, que estamos directamente vinculados al turismo. Claro. Entonces, en ese espacio también tenemos nuestras propias demandas. Y finalmente tenemos la zona amazónica, que es donde se produce el gas. Y comenzar a decir que en el Cusco, siendo dueños de casa, teniendo el gas, pagamos el gas más caro del mundo. Así es. O recién nos proyectamos a tener gas a domicilio. Entonces, todas estas propuestas se han dado a conocer, apelando a que efectivamente, en función a las expresiones de la presidenta, tomando el compromiso de los ministros, tendremos que darles fecha y hora para su inicio, para su conclusión, y que esto nos permita ya superar esta mala experiencia que tenemos de proyectos trabados, cuando también terciarizamos y al tener expedientes técnicos que no están bien elaborados o empresas que no tienen la seriedad, entramos a procesos de paralización, ampliaciones, y eso perjudica. Sí. Hay cosas que evidentemente caen dentro de la gestión propia del gobierno regional y otras que en efecto, como has mencionado, se coordinan. Pero las que específicamente están en tu competencia y que en un 100% o un 90% dependen de ti, ¿tienen ayuda, por ejemplo, de las universidades? Aquí ha estado Paola Bustamante y ha explicado que a veces las universidades tienen a muchas personas capaces y no se las llaman, no convocan a ingenieros, no convocan a zootecnistas. ¿Cuál es la relación que tiene el gobierno regional, por ejemplo, con esa masa de profesionales jóvenes que están ávidos de unirse justamente a la gestión? ¿Tienen algún vínculo o eso es, digamos, muy extraño? No. Mira, nosotros hace una semana hemos firmado el primer acta de acuerdos con la academia, donde buscamos darle sostenibilidad a nuestros proyectos. Te comento, tenemos un proyecto que es la infraestructura más grande del país para producir truchas. Se inauguró en el año 2012. No funcionó un día. Ya. ¿Esto es porque se diseñó mal? No, simplemente porque no tuvieron las competencias, las atribuciones, los profesionales. Y se ha hecho complejo, pero el hecho es que los hemos encontrado con los colchones y las frazadas embolsadas en su plástico desde el día de su inauguración. Claro, por eso te decía. Entonces ahí viene la universidad, sí. Y lo estamos haciendo, convocando, porque de lo que se trata es formar y forjar cuadros. Exactamente. Y eso también la universidad está entendiendo, y esto lo estamos haciendo en todas las gerencias del gobierno regional del Cusco, viendo también los sectores más necesitados y que requieren, como es la educación y la salud, en donde necesitamos de estos jóvenes, y que también ellos tienen que entender que la gestión pública es otro espacio. Y es ahí donde nosotros como gobierno regional queremos formarlos para que efectivamente ya no estén en estas situaciones de ser eminentemente técnicos y dejar de tener conocimientos en gestión pública. Y aprovechar que tienen un conocimiento importante.
el gobierno y sobre todo el Cusco tiene un gran reto con el APEC. ¿Qué planificación se está dando? Porque va a ser la sede desde hoy. Hoy día hemos recibido con mucha sorpresa, pero también para mí con mucho agrado. Es un reto. Es un reto. Están más de 21 economías, tengo entendido, presentes, y tenemos que hacer quedar en alto el nombre del Cusco. Esta crisis sanitaria, esta crisis política nos ha encerrado, pero necesitamos reactivarnos, y ahí es donde yo tengo que hacer un reconocimiento al Cusco, porque tenemos una resiliencia que realmente sorprende y a mí me enorgullece. Estamos sabiendo superar y seguiremos en esa brega para que efectivamente los hogares vuelvan a tener la economía que deben de tener, que el padre de familia pueda cubrir el pan sobre la mesa, y con ello que venga la tranquilidad, pero también comencemos a buscar un poquito de felicidad. Así es, entonces APEC es un reto y seguramente habrá que hacer una planificación importante para también nos hemos presentado para el CADE, esperemos ganarlo, estamos convencidos, tenemos aliados, somos un proyecto político que ha logrado tener la mayor cantidad de presencia de autoridades elegidas, más de 43, 7 provincias de las 13. Nosotros venimos de un proceso de más de 22 años de forja para poder dar a conocer una propuesta que sí esté vinculada al desarrollo, que sí esté vinculada a que efectivamente podamos garantizar que la palabra empañada es obra hecha, o que finalmente tengamos una lucha contra la corrupción. Perfecto. Ahora, para poder lograr estos eventos, el CADE, que me parece estupendo, o lo de APEC, tienes que tener ciertas condiciones para el turismo. ¿Cómo va este sector en Cusco? O sea, y evidentemente es un sector, digamos que es una de nuestras joyas si pensamos en turismo global, ¿no? ¿Se ha recuperado el turismo? ¿En qué camino está? Está recuperándose. Ya vemos con alegría la visita de turistas. El turismo interno también ha sido un reactivador enorme. Ha habido todo un proceso de alianzas, de consensos para poder llegar a dar ofertas y que éstas puedan estar al alcance. Nosotros nos hemos sumado ahí, llevando a nuestros estudiantes, haciendo que Machu Picchu efectivamente sea, como es la joya en este momento, la que comience a tener dinámica y con ello levantarnos. Estamos trabajando en ello. ¿Y Choquequirao, cómo va? Eso es otra de las joyas que seguramente van a empezar a promoverse más. El Cusco, por donde lo mires, respiras turismo, es una joya. Así es. Entonces, en Choquequirao nosotros estamos encontrando la licencia social. Hay temas administrativos que han ido confundiendo a la población y fruto de ello no se puso en valor. Pero hoy atendemos ambos espacios, consensuamos, escuchamos el qué buscan, el qué desean, y nosotros tenemos que atenderlos. Ahí tengo que reconocer al Ministerio de Turismo, a la viceministra, sobre todo, en el cual mañana, por ejemplo, vamos a estar con transportes para poder decir qué pistas vamos a hacer, qué accesos, qué caminos, y cómo también desde el gobierno regional podemos proponer para que puedan venir empresas que efectivamente den mejores utilidades, mejores condiciones a favor de la región, del país, para que en beneficio de todos Choquequirao se ponga en valor. Lo estamos trabajando, queremos amarrarlo hacia Vilcabamba, estamos con el gobernador de Ayacucho trabajando en convenio los puentes para que desde Ayacucho a Machu Picchu se llegue en 7 horas. Estupendo. Werner, te quiero agradecer muchísimo por este primer diálogo abierto. La idea es también tener contacto con los líderes de las regiones para que nos cuenten qué están haciendo y en la medida de lo posible ayudarles a hacer un seguimiento de esos compromisos, porque también es importante tener la responsabilidad del control ciudadano, ¿no es cierto? No, es ahí donde entran ustedes con una comunicación como corresponde para generar conciencia, responsabilidad. De un tiempo a esta parte la subjetividad, la especulación nos gana. Y en ese espacio también estamos pidiendo al gobierno nacional que nos ayude con temas administrativos para que efectivamente la administración pública fluya, corra, que es lo que demanda la población. Así que estoy seguro, estos son los momentos en los cuales encontramos esas soluciones. Estupendo. Muchísimas gracias, Werner.